Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les habla José Hernández. Yo estoy aquí en Días por aquí, en Doral Voice. Hoy tengo invitado al abogado de inmigración Javier Montaño, a quien conozco desde hace más o menos 20 años y con quien incluso llevé mi caso personal, mi caso como inmigrante. Eh, Javier, a mí me parece muy difícil la situación que estamos viviendo los venezolanos en este momento, los venezolanos, los haitianos, creo que los salvadoreños, los nicaragüenses y los cubanos, con este problema del TPS. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa situación? Bueno, qué pregunta tan complicada me haces. Pero primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad, me da un, un gusto, pero absoluto que estemos teniendo esta llamada. Y lo más importante es pues recordarle a la gente que nos está escuchando, que está pasando por este tema, el TPS venezolano específicamente, pues hacer un llamado primero a la calma, ¿no? Darle la importancia a lo que es tomar una pausa para tomar una decisión antes de una decisión acelerada. ¿Y a qué me refiero? Hay demasiada información fuera de contexto, hay mucha información que en mi opinión es totalmente errada, errónea, y en este tipo de situaciones lo que tenemos que hacer es calmarnos y asesorarnos con un abogado de migración antes de tomar cualquier decisión. Y me refiero a esto, porque tú sabes que lamentablemente el TPS pues está bajo un ataque directo por la administración actual. Tú sabes que había una orden ejecutiva terminando el TPS para las personas que solicitaron en el 2023, que ese termina ahora en abril. Y estamos viendo que mucha gente, de hecho, hoy en la mañana, precisamente, gente hablándome, decirme que se iban del país ya. Imagínate. O sea, gente hablándome, diciéndome que estaban buscando una alternativa a México, gente que estaba considerando España. Y es algo triste porque yo me pregunto cuánta gente no tomará esa decisión de salir corriendo sin asesorarse con un abogado de migración. Entonces, primero que nada, yo le dijera a la gente que nos está escuchando, ahorita estamos en un proceso todavía de transición, que como tú sabes, hay dos demandas federales que están pendientes, ahora una interpuesta por CASA y otra interpuesta por la Alianza Venezolana, el TPS, que esperemos que surta efectos de detener al menos momentáneamente lo que se llama un injunction, para que esta orden ejecutiva no sea ejecutada. Entonces, en base a eso, yo quiero pensar que si es probable que la gente continúe con su TPS a pesar de que el gobierno quiera hacer lo contrario. Entonces, y más que nada hago esto porque a diferencia de muchos abogados y muchas personas que están hablando diciendo que tienes que meter el asilo, tienes que hacer esto, creo que tenemos que calmarnos y tomar esto de una manera muy estratégica. Pero yo no, la verdad es que ese consejo de meter el asilo, que mucha gente lo tiene metido, el TPS es la segunda opción, no lo entiendo porque Homeland Security hace como un mes dijo que, cuando arrancó esto, dijo precisamente eso, que en el caso venezolano particular, el país se arregló, así de sencillo, lo puso casi que así. Entonces, imagínate tú, Sí, si no vas a darme el TPS, ¿cómo me das el asilo? es esa, la verdad, digo, y tú sabes, yo soy mexicano, me imagino que mi acento encantador ya me delató, me imagino, pero Ajá. tú sabes que yo soy mexicano, Pero hay yo gente que soy dice que tú eres venezolano, hijo de venezolano, de un cantante famoso que vive allá en yo soy, México. yo soy venezolano por asociación, la verdad, pero, y con mucho honor, la verdad, pero sí, el escuchar esta frase de la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, Ujú. diciendo que ha habido mejoras notables en varias áreas incluyendo la economía, la salud pública y el crimen, que le permite a la gente volver a su país. Entonces, yo no soy yo no soy politólogo, yo no soy conocedor de la política venezolana, pero yo sí te puedo decir
que al menos lo que yo he visto es de que la situación de tu país, de Venezuela, del año pasado para acá, pues es mucho peor. Claro, De mediados del año pasado para acá, pues yo lo veo pues de un deterioro pues brutal, es una cosa bárbara. brutal. Entonces, el hecho que que han hecho este comentario, la verdad, a mí en lo personal, yo no soy venezolano, a mí se me hizo hasta No, irrespetuoso. no, el problema es que si uno no supiera de la ignorancia gigantesca que tiene este tipo de funcionarios, uno llegaría a pensar que es cinismo, pero a cinismo no llega. Pudiera ser cínico en caso de que no tuvieran tal grado de ignorancia, pero es por De ignorancia, acuerdo. básicamente, que asumen esa posición o por una orden del superior, que también la hace por unas razones que todo el mundo desconoce, porque la verdad es que es muy difícil tener idea qué te lleva a ti a pensar que Venezuela está en una situación como para estar recibiendo gente que expulsó. Porque vamos a estar Sí, claros, la gente de Venezuela no se va porque quiere. Tú no tiras un hijo por una cosa como el Darién porque a ti te gusta. Ay, vamos a claro. hacer una expedición. No, eso no se hace así. Nadie le tira. Es necesidad extrema. Eso es lo Ajá. que es. Es Una, necesidad, ya una sea de madre no comer. bota un hijo al mar porque está muy bien donde está. Eso no existe. Exactamente. Entonces, imagínate, con estas afirmaciones de que el TPS, perdón, de que Venezuela ya está mejor y que el TPS ya no aplica para Venezuela. Yo no sé de qué base de datos sacaron esta información de verdad, yo no sé de dónde sacaron esta información que Venezuela ya estaba mejor, pero lo que sí es que es muy probable, y en mi opinión, y estoy siendo cautelosamente positivo, pero quiero pensar de que sí hay posibilidades de que paren esta orden ejecutiva y que las personas que tienen TPS en este momento lo puedan seguir renovando, al menos mientras se toma una decisión pues más informada. Hay, 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 hay alguna manera, alguna forma de introducir alguna otra petición en tribunales que sea respalde esto y que confronte la situación que estamos viendo. Sobre todo lo digo por nosotros los ciudadanos americanos, porque a mí me parece que nosotros los ciudadanos americanos que hemos ayudado a mucha gente a conseguir sus papeles en este país y a hacer esta situación, a nosotros se nos está vulnerando. O sea, nosotros todos los días nos sacan una cosa que es peor que la otra. O sea, entonces yo como ciudadano americano, ¿qué puedo hacer contra esto? Pues yo creo que es atacar la desinformación. Yo creo que espacios como este que estás teniendo y bueno, que estamos el día de hoy, yo creo que ayudan mucho a la comunidad de tomar una decisión educada, o sea, de tomar una decisión informada. El hecho que estemos platicando aquí, yo, bueno, soy abogado de migración, tengo 20 años haciendo esto y todavía te digo, yo todavía estoy confundido con todos los cambios que están habiendo tan dramáticos y tan repentinos en el mundo migratorio en general, pero lo más importante es estar informados y también informar la realidad, o sea, informar lo que realmente está pasando. Y en este momento, mi opinión es de que estamos en una etapa donde es probable, no es seguro, pero es probable, de que estas órdenes detengan esa ejecución. ¿Y qué significa? Digo, históricamente hablando, Estas órdenes de tribunales, eso hay que aclararlo también. Que correcto, sí, hay que son repetirlo, de, ya lo dijiste antes, pero por favor repítelo. Hay dos casos en dos tribunales. hay dos casos en dos tribunales distintos. Uno fue sometido en Maryland, en el estado de Maryland, y el otro fue sometido en San Francisco y por entidades distintas. Y la verdad, se esperan más, o sea, se esperan más demandas federales deteniendo, al menos por el momento, de manera preliminar, la ejecución de la orden ejecutiva que terminaría el TPS para al menos 300,000 personas. Okay. Entonces, estamos en el... Y hago este llamado porque la gente no debería de acelerarse o a salir fuera de los Estados Unidos o a meter un asilo, sobre todo si el asilo no tiene fundamentos legales. Hay una leyenda urbana, Pero ¿cómo José, haces tú si no quedas fuera de estatus? ¿cómo haces? Bueno, recordemos que bueno, hay alternativas. Por ejemplo, una persona que tiene un TPS que se le va a vencer ahora en abril,
hay veces, y no siempre, pero hay veces que una persona puede saltar a otro tipo de categorías. Por ejemplo, Ujú. hay personas que califican a lo que son las categorías de empleo, EB1, EB2. EB1 es habilidades extraordinarias, EB2 es residencias por interés nacional y EB3 es por medio de certificación laborales. Hay gente, José, que cumple pero excelentemente bien a una de esas categorías y no lo hacen porque nunca se informaron o porque con el tema del mal asesoramiento pensaron que el TPS iba a ser para siempre y por ende pues nunca exploraron estas posibilidades. Pero hay mucha gente que califica. También hay gente que tiene familiares que pudieran solicitarlo. Estamos hablando de gente que a lo mejor tiene un hijo que está por cumplir la mayoría de edad, ciudadano americano. Esa es una alternativa. Gente que quizás fue víctima de un ataque violento. O sea, recordemos que hay un beneficio migratorio muy efectivo, que es la visa U, que le permite a las personas que han sido víctimas de ataques violentos en los Estados Unidos de que si cooperaron con las autoridades, estas personas pueden solicitar un beneficio migratorio inicialmente por 3 años y después es un camino a la residencia. O sea, en conclusión, el asilo no es la solución para todo. De hecho, en mi oficina, el asilo es siempre la última opción para solicitar. ¿Por qué? Recordemos que un asilo mal puesto, y me refiero a un asilo sin fundamentos, inventado, fabricado, o un asilo nada más para ganar tiempo, es la manera más rápida, efectiva de poner a una persona en deportación. Ok, ahora Entonces, uh-huh. vamos, eh, ¿cómo? Es que es complicado el tema porque, claro, uno está hablando aquí teóricamente. Yo soy ciudadano, tú eres abogado de inmigración, eres ciudadano americano, pero el que está pegando la carrera, o como yo estuve en una época haciendo lo mismo, es el gobierno de los Estados Unidos lo que tienes encima, no es cualquier cosa. Que por más matrecho que esté, sigue siendo el gobierno de los Estados Unidos. Sí. ¿Cómo hacemos para generar un sistema de seguridad en este sentido? Porque seguridad mínima, aunque sea. Porque a ti, tú hiciste tu TPS, se te venció tu TPS y creo que tienes 72 horas para irte del país o algo así. Ujú. ¿Es así? Sí, O 2 meses, no sé. no, no, no. Cuando el TPS termina, Ujú, el TPS termina. O sea, existe una regla de 60 días adicionales, pero esos 60 adicionales no es algo que no respetaría esta administración. O sea, si una persona tiene TPS y no, o sea, hay esa extensión fuera de los estados, pero esa extensión del TPS y esta persona no tiene otro beneficio migratorio, ujú. lamentablemente yo sé que hay gente que no le va a parecer esto, pero hay gente que debe considerar salir. Es una realidad. ¿Por qué? Porque hay gente que no califica a un asilo, hay gente que no califica a nada más. Hay mucha gente que someter una solicitud lo único que iba a hacer era activar al Departamento de Inmigración que vayan por ti a tu casa. Entonces, hay gente, y qué mal que lo diga, yo sé que hay gente que no es lo que quiere escuchar, pero hay gente que lamentablemente no califica a nada. Y a esa gente se le debe hablar de frente, le tenemos que decir la realidad. Cuando no calificas a nada, debes de considerar salir. Esa es una realidad. Ajá, Pero ahora, y gente, por ejemplo, que tiene withholding. Hay gente que los tribunales le dieron ese beneficio. No correcto, lo puedes retirar sin autorización mientras siga la situación en Venezuela, que técnicamente ya no sigue, técnicamente. Y correcto. Eso es, esa gente tiene una petición de su mamá que ya es ciudadana y no ha podido acceder a la situación porque desde hace 10 años las peticiones de mm, mamá a hija tardan 11 o 15 12. años al menos. Ajá. Ajá, 15 años. Sí, cada caso es un universo, ¿no? Y hay estrategias donde, por ejemplo, esa persona que quizás haya estado en los Estados Unidos y quizás no haya acumulado presencia ilegal que le impida reentrar inmediatamente a los Estados Unidos, mucha de esta gente califica a un proceso consular, o sea, salir a recibir su residencia fuera de los Estados Unidos para después reentrar. Hay gente que califica eso. Hay gente también, hay gente también que por ejemplo, tiene
solicitudes muy viejas de familiares que, por ejemplo, que tuvieron visas, que tuvieron después, que solicitaron un asilo y después fueron a la corte y después le dieron el withholding. Hay Ujú. gente que tú puedes hacer un puente para demostrar que la persona no acumuló presencia ilegal y obtener así una residencia por medio de empleo también. O sea, hay estrategias que uno puede implementar para mucha gente y eso es a lo que estoy invitando a la gente que nos está escuchando, a que no estamos en el momento de revisar el caso, su caso de inmigración con una persona que no conoce el tema. Y no estoy diciendo que sea yo, para nada. O sea, yo soy abogado, tengo 2 décadas haciendo esto, pero no tengo que ser yo la persona que revise su caso, pero que sea abogado. No Sí. tienes una idea, José, la cantidad de asilos que llegan en la oficina, que fueron a esa oficina de asilo inicialmente, que tú sabes que uno somete el asilo y después te remiten eventualmente, ¿no? Te remiten a la oficina de asilo donde vas a tener una entrevista. Hay asilos que son buenísimos, de verdad, buenísimos. O sea, qué mal que le pasó esa persecución en su país, pero hay asilos que la verdad que yo creo que la gente se esfuerza para que se lo nieguen. ¿Y por qué es eso? Porque no se preparan. Porque la persona que les revisó, les sometió la aplicación, no estaba preparada, lo sometió incompleto, o la más común, la que pasa, es de que, bueno, yo llevo tu caso, Ujú. solo hago la solicitud, pero no te acompaño a la entrevista. Porque, ¿de qué se trata esto? Es como decir, sí, yo hago todo, pero en el momento más indicado donde necesitas una representación legal, es donde no vas a estar solo. Y estamos hablando que la persona tiene que relatar lo que le sucedió hace 10 años, Sí. 10 o 15 años. Entonces, y muchas veces por sanación mental, uno hasta se olvida de las cosas o trata de olvidar las cosas. Entonces, el trabajo del abogado que te va a representar es escarbar y recordarte y tener esa cronología de los eventos de una manera organizada para que cuando vayas a entrevista pues, tengas una estilos que se pierden por el ego también. Porque la persona dice, es que yo tuve esta posición perdón, en este partido político, o ya es que a mí me pasó esto en esta marcha. Recordemos que la carga de la prueba está en nosotros. Nosotros tenemos que demostrarle al gobierno que tenemos una persecución, no al revés. Entonces es que yo soy de Venezuela, me apellido de esta manera, o soy sobrino de esta persona. Al Departamento de Inmigración no le importa eso. Al Departamento de Inmigración lo que le va a importar es lo que tú le vas a exponer en ese momento. Sí, Y mira, y pero para que te des, perdón, vamos a dime. imaginar el caso, el señor tiene TPS, él introdujo un asilo, que hay asilos, el caso venezolano que tienen 15 años aguantados y, Sí, y son situaciones reales, no estoy hablando de situaciones ficticias, que sí hay sí, muchas y todo lo que tú quieras, pero en esas situaciones reales, de repente la persona tiene que hacer una narrativa de una situación que vivió hace 15 años o hace, sí. sí, 15 o 16 o 17 años, que lo llevó a salir del país de manera subrepticia, por barco, atravesar consulados y una serie de cosas que la gente no entiende cómo se hace eso, porque Ujú, es gente que de verdad arriesgó la vida para poder salir. No es más o sí. menos, o sea, no, son temas muy Pero difíciles de entender porque no son normales. O sea, gente que perseguida de verdad que si no estuviera presa o asesinada, así de sencillo. sí, pero hay una confusión aquí que es muy común encontrar en estos casos, es la razón por la que estás saliendo de tu país. O sea, Ujú. hay gente que, por ejemplo, que considera que la situación general de un país es causal de un asilo. O sea, si en este caso, por ejemplo, si Venezuela está pasando por una etapa difícil económica, judicial y de seguridad, eso es algo general. Para eso dan los TPS. Pero para un asilo tienes que demostrar que tu persecución es individual, que es por algo que tú no puedes cambiar o no deberías de cambiar, que es una persecución que no importa a dónde te mudes en Venezuela, en este caso, no importa a dónde te mudes, vas a ser perseguido. Entonces, esos son los elementos que debemos de
explicarle a la gente antes de aplicar un asilo. No es que fui a una marcha y tiraron una piedra y me cayó en la cabeza, como le pudo haber caído en la cabeza el tipo enseguida, y entonces y eso me dio un problema, empecé a sangrar y después el hospital y eso fue lo que me pasó. Y por eso, eso lamentablemente, eso no es causal de un asilo. ¿Por qué? Porque la piedra le puede haber caído a otra, le puede haber pegado a otra persona. Pero ese ¿Cuáles tipo de son las cosas que 5 uno, razones del asilo? Género, raza, religión, raza. raza, religión, nacionalidad, opinión política, que esa es la más común, o la participación en un grupo social determinado. Este último concepto es el más difícil de probar. Son conceptos que, por ejemplo, tú tienes que demostrar que tú tienes una característica de tu persona que te hace un blanco para ser atacado. Pero, por ejemplo, por mucho tiempo se utilizó como participación en un grupo social determinado, por ejemplo, personas que eran víctimas de ataque de violencia doméstica. Eso ya lo quitaron, pero por mucho tiempo eso se utilizaba para poder solicitar un asilo. O personas, por ejemplo, que eran dueños de negocios que eran sujetos a extorsión. También por mucho tiempo se utilizó eso. Pero ese último concepto, participación social en el grupo social determinado, en mi opinión, es el de los más difíciles de demostrar porque tiene un análisis muy intenso que debes de cumplir. Pero si tú no eres perseguido por cualquiera de esos 5 puntos, no eres elegible a un asilo. Por eso es tan importante que las personas que vayan a una entrevista de asilo, que ahora hasta lo de nosotros sabemos, en este momento le están llamando a personas que sometieron su asilo por el 2014, en el 2014. Aparentemente, ese es el retraso que tienen. Tienen 11 casi años. 11 años, Ah, 11 años de retraso, correcto. pues yo me acuerdo Pero antes del 2000, en el 2007, 2008, tú pedías un asilo y a los 3 meses tenías tu cita. a los 3 meses tenías tu cita y ya sabías si ibas a ir a ver al juez de inmigración o no. Pero Exacto. ahora, pues, ahora tienes 11 años de retraso. Entonces imagínate que algo que te sucedió hace 11 años, claramente no lo vas a tener tan fresco como cuando llegaste. Y que es importante que un abogado, número uno, revise que la solicitud que tú querías someter al Departamento de Inmigración esté completa. ¿Qué pasa? Quizás después de que tú sometiste el asilo, pasaron otras cosas que apoyan a tu asilo. Esa es información que tú debes de suplementar a tu caso de asilo. Eso es lo primero. Y ¿sabes qué pasa también? Que es muy triste. Personas que sometieron su asilo por medio de paralegales o personas que a lo mejor no tienen tanta práctica en el mundo migratorio, sometieron solamente la pura aplicación de asilo, sin evidencias, sin actas, sin fotos, sin nada. Y es muy común que una persona que viene a la oficina, a mi oficina, que piensa que sometió un asilo completo, robusto, etcétera, cuando nosotros pedimos el expediente es de 8 páginas, porque no metieron todo. Entonces, imagínate tú ir a esa entrevista donde tú solamente tienes 8 páginas De de expediente, demostración. Bueno. a pesar de tú haber tenido toda esa evidencia todo este tiempo. Entonces, Además tenemos que que ser proactivos. la gente tiene que tener cierta capacidad de entender que este país lo va a aceptar. O sea, y eso tiene que demostrarlo de manera eficiente, no con 8 páginas. El expediente mío lo movían en carro, me acuerdo clarito. O sea, y conozco expedientes que son más grandes. Entonces, Claro. son cajas, no una, varias cajas varias veces. Entonces, Pero de eso se trata. La carga de la prueba está en nosotros. Y muchas veces, ujú. como mencionas, y qué mal que lo diga, es el ego que pensamos que por el apellido o por el Ah, nombre o no por tiene que donde vivimos, conocer, sí, no. y eso no es así. Eso no Eh, es así. La carga de la prueba, está en nosotros y es tu obligación, y sobre todo es un caso que tiene ya más de una década pendiente, es tu obligación estar seguro que cuando vayas a entrevista tengas expediente completo. Javier, despídete, nos quedan muy pocos minutos, quiero una despedida que concentre todo lo que has dicho más o menos. Así que por favor, sé fiel a lo que dijiste.
Bueno, muy bueno. Primero que nada, igual muchas gracias por la invitación. Segundo, a las personas que están escuchando, quiero hacer más que un llamado de alarma, de alerta, lo que estamos escuchando en todos lados, más que nada es de dar un paso para atrás, ser sumamente estratégicos, como decía Napoleón, despacio que voy deprisa. Tomar una decisión apresurada en este momento puede definir tu vida en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos si no lo haces bien. Y asesorarse con un abogado. No tengo que ser yo, pero definitivamente un abogado. El ambiente migratorio no está para amateurs, está para profesionales. Y otra vez, y lo repito, van 3 veces que lo digo, pero no tengo que ser yo, pero por favor que sea un abogado. Muchas gracias. Javier Montaño nos acompañó hoy aquí en Días por Aquí. Muchas gracias a nuestros patrocinantes Urban Domus Construction, Tomás y Belice González y Doral Fitness. A los amigos de Doral Fitness, muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias, Javier, otra vez por participar. Bueno, aquí estamos a la orden, Días por Aquí. Un gran abrazo. No es tiempo fácil, pero es tiempo de pensar. De tener un es tiempo más, de pensar. Es tiempo de aclarar la mente y las ideas. Totalmente. Y como mencioné, de ser estratégico. Totalmente. Gracias, Javier. Un abrazo. Un gran abrazo. Saludos. Bye, bye. ¿Estás buscando una educación de calidad que se adapte a tu vida ocupada? Entonces no busques más. Must University es tu respuesta. Aquí te ofrecemos una amplia gama de programas, 100% en línea y en español, diseñados para encajar en tu horario. Nuestros cursos son flexibles y accesibles desde cualquier lugar. Aprende a tu propio ritmo con Must University. En el Doral, Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa. Los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa. Experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo @Unlimited Impressions.